Hola, ¿qué tal, distinguido público? Soy David Morales Palomares, primer autor del artículo titulado Adaptación de tanque contenedor a una turbina de eje vertical Savonius analizada por ingeniería inversa. Vengo en representación de mis coautores, los cuales son Marco Antonio Cruz, el doctor Marco Antonio Cruz Gómez, el maestro Tomás Aarón Juárez Herón y el maestro Guillermo Flores Martínez, todos de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, eh, decidimos realizar un proyecto de este estilo debido a que por la alarmante situación climática que experimentamos actualmente en todas las naciones, debemos de desarrollar y mejorar tecnologías sustentables para la generación de energía eléctrica y con el fin de abastecer la creciente demanda de generación de sistemas eléctricos de potencia a nivel mundial para aumentar el potencial de generación pues, en todas las naciones y así abastecer la alta demanda de cualquier lugar del mundo. Ahora, las turbinas de eje vertical bueno, tienen muchas buenas características eh, y una de ellas es que no necesitan ser direccionadas en el sentido del flujo del viento, como las de eje horizontal. Además, manejan mejor las turbulencias frente a las de eje horizontal y por lo tanto estas son excelentes para implementarse en escenarios urbanos, pues pueden desarrollar todo su potencial sin, sin ninguna, sin ninguna dificultad que represente el direccionarlas. Bueno, el objetivo de esta investigación es generar una turbina vertical Savonius adaptada de un tanque contenedor, en este caso de aceite de 200 litros, y generar una turbina en diseño CAD y además analizarla por medio de ingeniería inversa, buscando obtener los parámetros de operación del rotor eólico. Y pues buscamos básicamente velocidad angular, fuerza interceptada y potencia proyectada de diseños sabonios similares al construido. Bueno, en cuanto a la metodología, se realizó mediante una pues, metodología mixta, utilizando enfoques tanto cuantitativos como cualitativos. En cuanto a los cuantitativos, utilizamos los datos de una carta psicométrica en el estado de Puebla y mediciones con anemómetro y dimensiones de diseño de un tanque de 200 litros que pues era un contenedor de aceite, me parece. Y en cuanto al método cualitativo, la aplicación de este nos, nos ayudó a obtener resultados a partir de estimar variables de velocidad lineal. Como constante, hicimos un promedio para realizar todos nuestros análisis. Nosotros encontramos que un promedio de 8.03 metros sobre segundo en el estado de Puebla y estimamos un coeficiente de arrastre unitario para realizar este mismo análisis. Bueno, en cuanto al método mixto, se realizó un análisis CFD del modelo CAD que realizamos, que es un ensamblaje de todas las piezas. Ahorita lo vamos a mostrar en las siguientes diapositivas. Y utilizamos el software Fluent de ANSYS de 2020 R2. Bueno, implementamos un volumen de control en el cual se hizo pasar un flujo de viento constante. Ya dijimos que fue de 803 metros sobre segundo y este está regido por el método K-epsilon. Así pudimos observar el método del fluido del rotor eólico y su operación y pues obtener los parámetros de su operación. Ok, en el diseño y materialización de la turbina de eje vertical Savonius partimos de un tambo o contenedor o tonel, como lo quieran llamar. Como se muestra en la figura 1, pues es un tambo estándar. Eh, Realizamos el modelo CAD para poder eh, realizar una interpretación de los planos y poder tomar una decisión para realizar un despiece y un reensamble con el fin de poder aprovechar todas estas piezas
y generar una turbina de eje vertical. Bueno, utilizamos la herramienta CAD SolidWorks en licencia libre y se dividió en tambo en 7 partes, tal como se muestra en la figura 2. Podemos observar que tenemos las dos tapas, la tapa superior y la tapa inferior, o el fondo. Y tenemos alrededor del tonel, lo dividimos en 5 partes iguales para generar los álabes de nuestra turbina. Y podemos, como podemos ver en la figura 2, ahí estamos con todas las piezas y el despiece. En cuanto a las dimensiones de los reposicionamientos de las piezas que generamos por medio del tonel, que son las 5 piezas principales para los aspas o las turbinas, los álabes, perdón. Se propuso el siguiente diseño para mantener una porción del álabes dentro de la circunferencia de la cara o de la tapa. Esto con el fin de mejorar la resistencia del ensamblaje y que no quedara no se estresara tanto o no hubiera tanto esfuerzo o concentración de esfuerzos en esas zonas. Entonces, pues aumentamos el área de contacto y pues lo reforzamos bien para aumentar su resistencia. Y como podemos observar en los planos, ahí estamos marcando los grados de inclinación de cada álabes y todos pues están separados a la misma distancia, en los mismos ángulos para poder generar nuestra turbina de eje vertical. Bueno, eh, una vez realizado estas propuestas de reensamble, pudimos generar mediante CAD en nuestro diseño final o nuestro ensamblaje final. Como lo podemos ver en la figura 4, tenemos nuestro ensamblaje final ya con su rotor, perdón, su flecha, y todo el ensamblaje, la soldadura dentro de las tapas del tonel. Y pues una vez generado este diseño CAD, realizamos todos los planos de fabricación para poder realizar el ensamblaje y el modelo físico. Como podemos ver en la figura 5, se realizaron algunos cortes de materialización de planos. Ahí estamos viendo cómo pues nuestro operario recortó una cara del tonel y la está direccionando conforme a las características del plano. Una vez redireccionadas todas y bien soldadas, usando como referencia los planos del diseño de la turbina que realizamos, se muestra el rotor eólico soldado y ensamblado en la figura 6, ya terminado. Y, pues una vez realizado el modelo, procedimos a probarlo experimentalmente para corroborar que el diseño fuera correcto y pues fuera funcional. Y pues sí, logramos construir una turbina de eje vertical completamente funcional a partir de un tambo contenedor de 200 litros. Bueno, pasamos al análisis teórico de la turbina. Para permitir el estudio de la turbina Savonius se estimaron los parámetros de frontera que ya citamos en las primeras diapositivas, pero bueno, en total son dos, que es la velocidad del viento constante. La declaramos como constante, como 0.03 metros sobre segundo, y un coeficiente de arrastre unitario, que pues es la unidad 1. Y después procedimos a identificar la relación de velocidad de punta o la tasa TSR, y se obtuvo a través de la ecuación 1, que esta relaciona la velocidad lineal de la turbina con la velocidad lineal perpendicular a los flujos del viento. Entonces, para realizar esta identificación de la tasa de TCR, la velocidad lineal tenemos que calcularla, pues como pues, se calcula en un rotor eólico, y esta se calcula con la ecuación 2.
sustituyendo los datos de la ecuación 2 en la ecuación 1, obtenemos una tasa de una tasa TCR de 20.7744. Dada de la adimensionales, dada la naturaleza de la turbina, se divide la tasa TSR obteniendo, bueno, se divide entre el número de álabes, en este caso tenemos 5 álabes. Entonces, obtenemos que la relación de velocidad de punta real es igual a, bueno, sustituyendo en la ecuación 3, es igual a 4.1548. Ahora, el coeficiente de arrastre nos ayuda a medir el comportamiento de un cuerpo que rota sobre otro cuerpo o un eje y se ve regido por un arrastre aerodinámico. Dada la fórmula, las palas para la captación de viento son perpendiculares a los flujos de viento y tienen una gran área de contacto, pues se trata de un tonel de gran capacidad. Se estimará un coeficiente de arrastre unitario, nosotros lo vamos a declarar como unitario. Y en la figura 7 podemos ver la vista frontal del ensamblaje y nos damos cuenta pues, de, de los álabes en esta vista frontal y cómo se va a relacionar el flujo de viento con ellos, con los álabes. Ahora, pasamos con la fuerza y potencia de los flujos del viento captados por la turbina. A partir de las características geométricas que obtuvimos en el ensamblaje del rotor eólico, la carta psicométrica del estado y la carta psicométrica del estado de Puebla, pudimos calcular, gracias al software que nos facilitó este cálculo, el área de contacto, el cual es 0.3191 metros cuadrados y una constante de arrastre, que es pues la unitaria, como ya lo habíamos declarado. La velocidad del viento, igual la declaramos como 803 metros sobre segundo. La densidad del aire de 1.225 kilogramos por metro cuadrado y el radio de la turbina lo calculamos igual con el software y pues, también con nuestro modelo, que es de 0.4425 metros o 442.5 milímetros. Ahora, la fuerza ejercida por los flujos de aire en las palas de la turbina está definida solo por la ecuación 4. Bueno, sustituyendo todos nuestros datos anteriormente declarados, tenemos que la fuerza ejercida por los flujos del aire ejercida en las palas es de 12.6031 newtons. La potencia por parte de la velocidad del viento se describe con la ecuación 5. Entonces la potencia, bueno, sustituyendo todos nuestros datos, la potencia nos da como 101.2029 watts. Después de esto, procedimos a realizar el análisis FD de la turbina en el programa ANSYS 2020-R2, en el apartado de fluidos. Para llevar a cabo el análisis, como se muestra en la figura 5, se implementó un volumen de control, el cual define el dominio por el cual pasará el flujo de aire de 8.03 metros sobre segundo a través del rotor eólico, y se declaró un dominio de rotación para permitir el giro del modelo y poder obtener todos los parámetros de comportamiento de la turbina. Ahora, se declaró el modelo de viscosidad K epsilon, realizable con un tratamiento cerca de la pared escalable a esta misma, además de programar los parámetros de frontera indicados en la tabla 1. Como vemos en la tabla 1, tenemos los parámetros tanto del fluido como de la entrada, la presión relativa en el volumen de control, la dirección de la rotación y la velocidad máxima de rotación. Ahora también obtuvimos el número TDR de Prandtl y número TKE de Prandtl. Esos son los parámetros de frontera de nuestro análisis FD. Ahora, en la figura 8 podemos observar cómo la presión absoluta se concentra en el centro del rotor y se distribuye uniformemente por las palas, concentrándose en las zonas de contacto de la turbina eólica. Y lo que esto permite es una rotación constante en la dirección deseada del flujo del viento y pues la rotación de la turbina. Dado que el análisis parte del estado estacionario de la turbina, se puede apreciar en la figura 9 cómo la velocidad angular del rotor alcanza su punto máximo.
Aquí es porque en la figura 8 iniciamos analizando desde el tiempo cero, cuando pues no se mueve nuestro modelo, nuestro modelo. Y en la figura 9 pues ya alcanzó su velocidad máxima y un estado estacionario. En el área de transversal a la dirección del viento, y como aún no se ha roto la inercia del prototipo, esta velocidad se dispersa eh, conforme gira la turbina. Ahora, tras unos segundos, la velocidad angular del flujo en la turbina será casi simétrica, aún centrándose en la cuchilla transversal al viento. Seguimos con el análisis de FD, y en la figura 2 se puede observar cómo el prototipo en estado estacionario impide el flujo de viento y reduce su velocidad gradualmente. Puede observarse claramente cómo disminuye la velocidad en el volumen de control antes y después de hacer contacto con la turbina. No obstante, siendo análogos con el análisis de velocidad angular de la figura 7, la velocidad lineal del flujo comienza a excitar al rotor a partir del contacto del flujo con el área de transversal al viento, comportándose de forma uniforme por casi toda el área de la cuchilla. Estos son los resultados FD de la turbina de eje vertical Savonius. En la tabla 2 tenemos los datos que obtuvimos a partir de la geometría que declaramos para nuestra turbina Savonius a partir del tonel, y los datos psicométricos correspondientes. Encontramos una relación de velocidad punta de 4.1548, una fuerza de flujo interpretada de 12.60 newtons y una potencia proyectada de 101.2029 watts. En lo que concierne al análisis FD, se puede interpretar que el flujo de viento interceptado por los álabes de la turbina comienza a formar remolinos de aire que excitan el movimiento del rotor, y estos se disipan hasta 135 grados con respecto al eje XZ tras la captación. Y por parte del área de la sostenibilidad del diseño de la turbina eólica, esta beneficiará a la sociedad otorgando una alternativa a la capacidad, aumentar la capacidad de la generación de una manera económicamente viable, pues cualquier persona que tenga un tanque, un tonel, puede hacer un ensamblaje similar reciclando el material. Eh, También por el lado sustentable, el modelo de Savonius en el ambiente urbano se adapta perfectamente a las condiciones ambientales, porque no tiene que ser direccionado en sentido de las corrientes de aire que siempre están cambiando. Por lo tanto, estos diseños de rotor eólico son más adecuados para ciudades cerradas, fomentando una cultura de concientización que se preocupa por el cuidado del medio ambiente y la investigación integración de novedosos sistemas de generación de energías limpias en todos los entornos urbanos de cualquier ciudad. Bueno, para concluir, en este estudio se ha propuesto la adaptación de una turbina de eje vertical Savonius a partir de un tanque de 200 litros para su implementación en las grandes ciudades. Sin embargo, los resultados obtenidos en este análisis demuestran el potencial muy limitado que ya se ha visto en otros estudios en la generación, y el gran reto que supone generar grandes cantidades de kilowatts de forma sustentable sin mencionar las constantes intermitencias propias de las tecnologías eólicas. Aún así, con esto, el rotor Savonius representa una gran ventaja al producir energía de manera sostenible en entornos urbanos, pues no necesita ser direccionada pues, al flujo de aire, como ya lo habíamos recalcado en toda la presentación, y al tener un desempeño sobresaliente en el manejo de las turbulencias, al igual que en muchos diseños de turbinas de eje vertical como la Garrick. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención, y estamos atentos a cualquier duda que lleguen a tener. Muchas gracias, hasta luego.